Hoy 2 de abril de 2015 nos encontramos con el señor Pedro León, quien es víctima campesino reconocida por el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas. Don Pedro León y su esposa Esperanza Cardoso enfrentan una difícil situación. Ellos durante varios años, ahora nos va a explicar, habitan en la vereda Tillabá del municipio de Puerto Gaitán, donde se ha presentado un proceso de restitución de tierras con muchos errores, vacíos, imprecisiones y digamos daños colaterales hacia víctimas como en este caso de don Pedro León. Agradecemos esta entrevista que busca ayudar en su ruta de reparación de verdad y igualmente de garantía de sus derechos humanos y los de su familia. Cuéntenos, don Pedro, ¿hace cuántos años usted llegó a la vereda Tillabá de Puerto Gaitán? Yo llegué a la vereda Tillabá de Puerto Gaitán en el año 1984. A lo largo de este tiempo he conocido todo lo que ha sido el trajinar de mucha gente en el Tillabá y también a lo que hemos tenido que estar afrontados durante este tiempo. Y en el 1998 ocurrieron desplazamientos en mi caso y ahora hace 18 años poseo una finca, la cual ahorita con el proceso de restitución de tierras nos están quitando el trabajo de 18 años con mi esposa, mis hijos. Tenemos cultivos de cacao, tenemos pastos, tenemos toda una finca hecha. Cuando nosotros cogimos esta finca no había unos cultivos de coco, no había absolutamente nada en la finca. La finca hoy en día, incluso yo tengo videos de la finca, los pastos, las cacaoteras, las cercas, todo. Tengo videos de la finca, lo que hemos plantado, lo que hemos logrado sacar adelante en 18 años. Y hoy nos sentimos víctimas del programa de restitución de tierras porque se nos han negado nuestros derechos tal como en el debido proceso. No vemos resultado que nos favorezca, como nos llaman segundos ocupantes. En este caso nosotros tenemos 18 años de trabajo en esta finca, entonces no vemos por qué nos tildan como segundos ocupantes cuando hemos luchado por una parte y otra, empezando con el conflicto armado que nos tocó dormir en el monte, defendernos de unos y de los otros, y ahora pues nos sentimos atropellados con el programa de restitución de tierras porque pues sentimos lesionar nuestros derechos. Además de esto, yo soy reconocido víctima de la violencia. Tengo mi resolución directamente reconocida por el Estado, sí, yo di mi declaración en la Procuraduría y vieron de que, me aprobaron mis derechos como víctima. Entonces no entiendo por qué hoy con el programa de restitución de tierras tengamos que afrontar la situación que estamos afrontando con mi familia. Don Pedro, entiendo que este proceso ya lleva casi 3 años cuando la Unidad de Restitución de Tierra Regional del Meta anunció una microfocalización en la vereda Tillabá. Según parece, no se tuvieron en cuenta que todavía hay conflicto armado en la región y aún así iniciaron el proceso. Pero en la etapa administrativa, según la ley 1448, se habla de que hay unas herramientas o un método como la llamada cartografía social, donde llaman a los habitantes de la vereda y contrastan los relatos de los reclamantes de tierra para ver si en esas líneas de tiempo hay verdad o alguna inconsistencia. Respecto a estas cartografías sociales, ¿qué inconvenientes usted le encontró? ¿Hay
se hizo bien ese ejercicio por parte de la unidad de restitución o fueron un poco apurados? Bueno, en el caso de nosotros, no es solo mi persona, sino el resto de personas, porque no soy yo solo la persona que estamos involucrados en esto, que nos pintan como segundos ocupantes, sabemos varios. En este momento hay como más de 15 fallos. Entonces, nosotros en una ocasión hablamos con la doctora Liscano, de acuerdo a la cartografía que ellos habían hecho y todo, y lo acelerado que llevaban el proceso de restitución, sabiendo de que las fuerzas militares les dieron a conocer a ellos que no estaban dadas las condiciones para llevar a cabo dicha restitución en Tillabá. Nosotros también le dimos a conocer a la señora Liscano de que en el Tillabá no estaban dadas las condiciones, porque nosotros, que somos conocedores de la gente, de las situaciones que han habido allí, nos sentimos inseguros, porque eso es un corredor que ha sido un corredor de la guerrilla, el asunto del narcotráfico y toda esa vaina, y nosotros sí conocemos la zona. Entonces nosotros sí vemos desde todo punto de vista de que las condiciones no están dadas. Por ejemplo, ahorita en este mes que estamos, ahí está el resultado. Hubo un enfrentamiento, apareció la guerrilla en el caserío, hubo enfrentamiento, hubieron muertos, hubieron cosas. Entonces es una prueba clara de que no están dadas las condiciones para el proceso que está llevando restitución en el Tillabá. Sí, esto fue el 20 de marzo, ¿no? Sí, señor, esto fue el 20 de marzo a las 7 de la noche. Hubo un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, precisamente en el casco urbano de Tillabá. ¿O el ejército? Sí, con ejército y guerrilla. Ajá. Sí, ejército y guerrilla fue lo que... Ya. Entonces ahí está clara la versión de que no están dadas las condiciones en Tillabá. Sí. Y respecto a la cartografía social, que es como un método para dialogar con los que ocupan la vereda para ver si lo que dice el reclamante es verdad o no, ¿qué opina usted de eso? Bueno, eso es algo que estamos reclamando nosotros y lo pedimos incluso en la etapa probatoria. Nosotros sí quisimos y exigimos ante la unidad de restitución de tierras, y ellos fueron garantes diciéndonos que sí, que los mejores jueces iban a ser la misma comunidad, que decía si sí tenía derecho la persona que estaba reclamando, no tenía derecho. Pero al llegar al proceso, entonces estos derechos ya desaparecieron, ya no, por ejemplo, ya fue lo que incluso en algunos casos no sabemos ni quiénes fueron los declarantes de las personas demandantes, ni qué dijeron, ni qué, porque no hemos tenido acceso a esas versiones de las personas que declararon la contra de nosotros. Y nosotros en el caso mío y de varias personas que tienen más de 40 hasta más años en la región, sí saben quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Aquí en Tillabá no hubieron, como lo dice en el proceso de restitución, en los fallos que hice, que nos consideran como despojadores. Nosotros no somos despojadores ni en el Tillabá. En Tillabá no hubieron personas despojadas de tierra. Allí todo el que se vino fue porque le dio miedo, no aguantó la presión de la violencia que hubo. Otros lo vendieron y se salieron sin presión. Sin presión alguna. Nadie los obligó a vender, simplemente no aguantaron la presión del accionar de los grupos al margen de la ley y se salieron. Pero nadie, allí en el Tillabá, nadie puede decir de que a fulano le dijeron entrégueme esa tierra porque va a ser para la guerrilla o para militares. Allí no sucedió eso. Y en este caso, allá aparecen que tierras despojadas y abandonadas. Eso allá no sucedió, en Tillabá no sucedió eso. Ya, la ley de víctimas y restitución de tierras, ley 1448 de 2011,
le brinda muchas garantías a las víctimas reclamantes, o sea, les colocaron abogado en la restitución de tierras del Meta. ¿Qué garantías de defensa tuvieron ustedes desde un comienzo? ¿La Defensoría del Pueblo les ayudó en ese momento? En ese momento no, pues cuando llegó restitución allí a socializar, nos garantizaron que íbamos a tener abogados de parte y parte y que no iban a haber ni vencedores ni vencidos, que nosotros que simplemente lo hacían para reparar a unas víctimas, pero que a nadie nos iban a despojar de allí y que nuestros derechos iban a ser respetados, que las personas que estaban trabajando, que ahí pues, seguíamos trabajando común y corriente. Y ni la Defensoría ni nadie nos ha colocado que un abogado, nada. Hasta ahorita último, hablemos de hace 3 meses para acá, nos asignaron 2 abogados, pero no hemos visto resultados por ninguna parte, porque ellos lo que dicen es que ya hay unos fallos, que ya hay unas sentencias que tienen que cumplir, entonces que ahí no hay nada, o sea que no tenemos ninguna ayuda de ninguna parte del Estado, ni la unidad de víctimas y toda esa vaina, pues dicen que hay que cumplir esos fallos de los jueces, que eso ya no tiene, o sea que eso ya son cosas que no tienen reverso, que eso ya toca cumplirlo y simplemente vemos violar nuestros derechos porque no tenemos derecho a nada, empezando que de que ha llegado la hora de que nos amenazan, que nos echan a la calle. Por ejemplo, yo hablé con restitución de tierras la semana antepasada y me dijeron que yo vería qué escogía, si entregaba las buenas o que me echaban a la calle como fuera, que ahí no había nada que hacer, porque tenía que aceptar 10 hectáreas que me ofrecían y sino que era lo único que había, que no había más nada que antes, y era gracia de que me estaban ofreciendo algo. ¿Qué funcionaria se refirió en esos términos, a pesar de que ella y muchos otros funcionarios saben que usted es víctima del conflicto armado? Eso, la doctora Viviana, ya. No sé el apellido. Ella me lo dijo como en 3 ocasiones, me dijo que era una responsabilidad de mí entregar esa finca, que fuera responsable, que saliera por la puerta grande, que no esperara que me echaran para la calle, que después de que me sacaran de allá que yo vería cómo me defendía, que porque antes que agradeciera que me estaban reconociendo esas 10 hectáreas para que me ubicaran mientras salía un fallo de un proceso que yo tengo en restitución por un predio, o sea, un negocio que me quemaron los paramilitares allí en el antiguo planchón de Tillaba. Ya. Se ha entendido que la unidad de restitución, la unidad de víctimas, la defensoría, en estos años donde se probó que no hubo una oportuna defensa pública y digamos se observa a todas luces injusto, sin consideración alguna, que teniendo usted digamos 30 hectáreas le vayan a ofrecer 10 hectáreas cuando además hay dudas sobre la versión de la reclamante. ¿La reclamante quién es? ¿Se conoce? Sí, la reclamante es una señora Soraya Angarita. Ella llegó hasta la unidad de restitución a poner su queja, su reclamación que iba a hacer, pero argumentó una cantidad de cosas en etapa probatoria, cosas, empezando que ella no vivió en la región, y allá apareció diciendo que un día estando en la finca que había llegado un desconocido y que había contratado al esposo a que le hiciera un expreso y que nunca había vuelto cuando ellos no estaban en la región. Ellos vivían aquí en Villavicencio, incluso yo estaba en la finca en esa época y yo no miré a esa señora por ningún lado. Y además de eso, no solo eso, ella dice un poco de mentiras, o sea, en todo lo que ella apuntó ahí en la etapa probatoria,
no hay nada, una versión que digan, sí, la única verdad de ella es que el marido se lo mataron, pero no se lo mataron en Tillabá, lo mataron por ahí en el Bichada y no fue que ¿por qué? Porque lo querían sacar de la zona, no, porque eran unos negocios muy particulares, porque él es una persona que era narcotraficante, trabajando con narcotráfico, y él les hizo, digamos, lo que llaman ellos, les hizo unos goles a ellos, y supuestamente, según las versiones, a uno no le consta eso, porque yo no sé ni si fue cierto que ellos lo llevaron, como ella dice, o en todo caso lo cierto es que el señor lo desaparecieron, pero a ella misma le dijeron por qué lo habían desaparecido, porque él le había quedado viendo un poco de plata y unos negocios físicos. Ya. Digamos de lo que llaman ellos la vacuna de la... Sí, en ese momento de la guerrilla. Cultivo ilícito, sí, señor. Un aspecto es estas personas que, digamos, se presentan como reclamantes han tenido, como dice, la puerta amplia de parte del Estado para que dieran sus versiones, pero como les dijeron en su momento, usted relata, la Unidad de Restitución de Tierra regionalmente había prometido que no iba a haber vencedores ni vencidos, y según lo hemos escuchado, no hubo defensa oportuna. Lo otro, la cartografía social tampoco se hizo en debida forma. Hasta ahora entiendo está llegando por petición de un comité de víctimas que ustedes crearon de la vereda Tillabá, el Centro de Memoria Histórica, pero también ustedes han hecho una solicitud a la Fiscalía que investigue ese presunto posible falso testimonio. ¿La Fiscalía se ha movido en esa dirección? En absoluto, prácticamente no, porque empezando de que nosotros al ver la injusticia que se estaba cometiendo, nosotros decidimos, vuelvo y digo, no yo solo, todos los que estamos involucrados en estos procesos de restitución, decidimos demandar a esas personas que estaban reclamando las tierras con argumentos mentirosos, sabiendo que todo el mundo vendió legalmente. Allá no hubo presión de que no, usted tiene que vender y irse, o el despojo que ellos dicen que tierras despojadas allá. En el Tillabá no han habido despojos de tierras de ninguna parte. El que diga eso es un mentiroso. Ahora demandamos en Fiscalía, ya el año pasado, pues con el cuento de que las fiscalías estaban en paro, que tal, y esto y el otro, y no dieron trámite a eso. Colocamos la demanda en la Fiscalía Sexta. A mi esposa la llamaron a declarar, la llamó una fiscal, no recuerdo el nombre de ella. En todo caso, ella empezó como a darnos de trámite, como a obligar a ayudarnos. Entonces, cuando nos notificaron era que la sacaron de aquí de Villavicencio y la trasladaron para Granada. Y esta es la hora que la Fiscalía no hemos tenido, o sea, nadie ni ha llamado a la señora a investigarla, si ella tiene argumentos para sostener lo que dijo allá o no, en cuanto nosotros sí lo tenemos, porque nosotros, la comunidad allá, nadie dice sí, la señora está diciendo la verdad, nadie dice, todo el mundo dice esa señora ya no la conocemos, señora dijo un poco de mentiras, todo el mundo dice lo mismo, y la Fiscalía o sea, no le han dado trámite a estas denuncias que tenemos todos allá, y lo que estamos esperando que se pronuncie la Fiscalía para que le den claridad a este asunto que nos tiene en la calle más de uno. Correcto, que ustedes reclaman claridad y transparencia, y en efecto, como campesinos y víctimas, pues les solicitan, como es su derecho, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a la Fiscalía General de la Nación. También entiendo va a ir el Centro de Memoria Histórica a hacer un ejercicio con una especie de comisión de la verdad que ustedes como comité de víctimas crearon, pero iban a ir el 25 de marzo y el 20 hubo enfrentamientos guerrilla y ejército, y entiendo que van a ir ahora en mayo, me parece. ¿De eso ha conocido algo? No, señor, simplemente pues sabíamos sí que iban a ir a hacer, o sea, para memoria histórica y
lo que hemos, o sea, porque pues como nosotros como personas vulnerables que somos, entonces pues no hemos tenido, digamos, algún apoyo de parte de ninguna de las entidades, entonces pues hemos acudido a todas estas partes y Memoria Histórica iba a bajar para hacer eso el 25 de marzo, pero el 20 desafortunadamente se presentó este enfrentamiento entre guerrilla y ejército, y entonces debido a eso se aplazó la visita de esta entidad que iba a ir allá. Don Pedro, otro aspecto relacionado con las versiones de que, digamos, posiblemente ha habido interés de la actividad petrolera en la región, ahí muy cerca está Pacífico y Rubiales, la víctima y también en la misma condición de usted, pues que lo llaman segundos ocupantes, pero son víctimas y campesinos, es el caso del señor Roberto Ruiz, quien relata que una exfuncionaria de Pacífico y Rubiales, Laura Mogollón, más precisamente el bloque CPE6 de la vereda Kioscos, que limita con la vereda Tillaba, resultó trabajando en restitución de tierras del Meta y precisamente en el área donde llamada social, donde se encargan de llamar a los campesinos como usted y decirles que desocupen el predio, que ya hay sentencias. ¿Usted conoció a esta señora? ¿Puede comentar algo? Sí, yo la distingo personalmente, con ella hablamos, incluso ella me llamó vía telefónica, que cuántos camiones necesitaba para el desalojo, para que yo sacara mis cosas, que no sé qué. Incluso yo le contesté a la señora por teléfono de que yo no estaba de trasteo, que yo le dije, pues señora, yo la verdad yo no estoy de trasteo, yo no sé ni de cómo es que dice usted que cuántos camiones necesita para eso. La señora se llama Laura Mogollón, ¿no? Ella en una ocasión estuvo en la vereda haciendo una socialización con el CF6 de la vereda Kioscos. Cuando de pronto apareció trabajando en restitución, pues no sabemos qué intereses hayan creados ahí, o eso sí no podemos. Sí, es bastante curioso y particular. Sí, un poco dudoso porque... Y en cuanto a qué, en cuanto al tema petrolero, pues es como raro para nosotros, porque de un momento a otro, habiendo tantas partes, tantas otras partes donde podían haber llevado este proceso de restitución, sabiendo que, como dije anterior, no estaban dadas las condiciones y que las mismas fuerzas militares lo han dicho, y está aprobado con lo que acaba de pasar el 20 de marzo. Entonces, todo eso nos lleva a una serie de dudas de que las cosas se hicieron a la ligera. ¿Y por qué? La pregunta es por qué en el que llevaba una parte muy lejana, escogieron la parte más lejana para iniciar el proceso de restitución, precisamente donde no estaban dadas las condiciones, según dicen la misma fuerza militar. Sí, señor. Don Pedro, volviendo al tema de lo que le han ofrecido ya como víctima, como segundo ocupante, que deje sus 30 hectáreas, donde 18 años de su vida han sido invertidos allí, donde vive su cacao, de sus animales, por un predio de 10 hectáreas. Ese predio, ¿a quién pertenece? Entiendo que es también otra víctima. ¿Qué nos podría decir, si es tan amable? Sí, señor, con mucho gusto. Ese predio que me han ofrecido a mí en albergue, como ellos me dicen, o como supuestamente es una sentencia que sale del mismo tribunal, que un albergue temporal, que por un año. Yo tengo unos animales que tengo en aumento, tengo 30 animales, las cuales están bastando en las 30 hectáreas que yo poseo. A mí me llaman y me ofrecen de una finca que le quitan a un señor Roberto Ruiz, en las mismas condiciones que me la quitan a mí, con un poco de mentiras, empezando que el señor nunca fue amenazado, que no sé qué, sí, una finca que no está legalizada, o sea, no está legalmente legalizada, y al señor, al que está allí en esa finca, también o sea, es una persona también vulnerable, y toda esa vaina, es un señor Ferney, que tiene la finca que me ofrecieron a mí, que según ellos son 30 hectáreas también,
y de las 30 hectáreas me ofrecen 10 a mí. Le digo yo a la doctora Viviana, digo, doctora, pero ¿cómo es posible que yo, en las condiciones mías, voy a irme para un predio que me ofrecen de 10 hectáreas cuando ni siquiera se soluciona el pastoreo de mi ganado, ni mucho menos lo de mi familia? Porque la finca está bien que sea de restitución, que como haya sido que la recuperaron con mentiras o como sea, que en todo caso se la quitan a un campesino igual a mí, y me ofrecen de esos 10 hectáreas, o sea que yo voy a ir un año a cuidar de 10 hectáreas que son de restitución del Estado, y ni siquiera en medio en parte se soluciona lo del pastoreo de mi ganado. ¿Y dónde está la mantención para mi familia si no voy a poder trabajar allí nada? La vocación mía es de campesino, yo de eso es que me sostengo, de lo que yo trabajo. En la finca, por ejemplo, tenemos la yuca, tenemos el plátano, tenemos la uyama, tenemos frutales de una clase y otra, y me voy a ir a cuidar una finca donde no voy a poder ni siquiera el sustento de mi familia, ni siquiera para los animales. Entonces no sé a qué juega el Estado con nosotros. Claro, ahí se ven equivocaciones. Igualmente se ha entendido que la Procuraduría de Restitución de Tierra, la Procuraduría de Apoyo a las Víctimas, pues han conocido la situación, pero el municipio también, el municipio que es lo más cercano a la vereda Tillabá, obviamente, el personero, el secretario de gobierno, en su condición particular de víctimas y aún, digamos, afectados por estos fallos, estas sentencias de restitución de tierras, ¿qué les han ofrecido? ¿Han sido diligentes para su programa de reparación como víctimas? Y ahora que sale una reciente resolución, hace escasos días, donde le reconoce el Consejo Directivo de Restitución de Tierras a los segundos ocupantes, pero ya después de 2 años de haber solo actuado en favor de los reclamantes. ¿Qué garantías o qué le pediría usted al nivel del Consejo Municipal de Justicia Transicional para la reparación que tienen como víctimas y campesinos de la vereda Tillabá? Bueno, yo le pediría que miren la condición de personas vulnerables que somos en el Tillabá. La mayoría de personas, todos los que estamos en este proceso, somos personas. En el caso mío, no sé lo que es pagar finca raíz, no tengo nada que digamos, yo soy dueño de una finca, de una casa, no, lo único que poseo es esa finca ahí. Y volviendo al cuento de las 10 hectáreas, supuestamente la alcaldía va a pagar ese año que me dan de albergue, lo va a pagar la alcaldía. No sé cómo será, que en todo caso que la alcaldía es la que va a pagar ese arrendamiento a restitución de tierras. Eso es prácticamente lo que nos está aportando la alcaldía, porque entre otras cosas no hemos tenido apoyo de ninguna parte ni nada. Pues ahí nos enviaron una circular para que nosotros o sea que para que nos acercáramos allá a hacer las diligencias correspondientes, que para iniciar en el caso de la unidad de víctimas, que para iniciar la ruta de reparación, que esto y el otro, pero que primero toque entregar los predios. Entonces nos quieren llevar a la fuerza, que tenemos que entregar nuestros predios, y después de que entreguemos nuestros predios, quién sabe con qué nos irán a salir, si nos van a cumplir o no nos van a cumplir. No hay quien nos garantice si nos van a cumplir lo que nos están prometiendo. En el caso de la tal ruta de reparación, ahora nos dicen que nos acojamos a un plan, a hacer algo que ellos llaman el SIDRA, que es una cosa de que... Con Incoder. Que eso es con Incoder, pero entonces que toca inmediatamente firma uno el convenio con el SIDRA, no sé, no lo entiendo ni qué es el tal SIDRA. Entonces que tenemos que automáticamente salir del predio, entonces no sabemos para dónde nos van a mandar y qué tiempo tengamos que esperar el tal SIDRA. No conocemos nada, que son cosas que es a largo plazo. Nosotros hablamos con una persona que están en la misma situación hace mucho, ya como 10 años, y no ha salido nada. Entonces, ahí está la gente ambulando, no les han solucionado nada. Entonces, sí, es una oferta incierta. Sí, entonces,
¿cómo nos vamos nosotros a salir de donde tenemos nuestra economía creada, tenemos el sustento de nuestra familia, nuestros animales y todo, para irnos a una finca, como vuelvo digo, a una finca que es del Estado, ir a cuidarle una finca del Estado sin ninguna garantía? Correcto. Sí, estos son irregularidades posiblemente, errores, sí, si son víctimas y las mismas sentencias de la Corte Constitucional, los autos han manifestado que se le deben dar un trato igualitario, solo hasta este momento se observa por lo menos en una resolución, la 020, pero se ha conocido que a los reclamantes, aunque no han retornado, no sabemos los motivos, ya les han aprobado proyectos que tienen ganado en encargo. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Y a ustedes qué les han aprobado? A nosotros no nos han aprobado absolutamente nada. Allí, por ejemplo, a las personas reclamantes les han ya dado que ganados, que proyectos productivos. Incluso allí hay gente que ni siquiera han retornado a la región allá en Tillabá. Somos conocedores de esos casos. Incluso hay un señor que vive en el Ecuador. Él metió un pedazo de tierra de restitución y se la aprobaron. Y como el señor no está aquí, entonces asignaron a una persona que es también reclamante de allá para que se hiciera cargo del terreno que esa persona reclamaba y supuestamente de los beneficios, porque imagino que, o sea, como nos han dicho que la persona que retorna o que le regan el predio, entonces inmediatamente dan los auxilios que le llaman, que el proyecto es productivo, que un ganado que les dan y toda esa vaina. Y la persona ni siquiera vive en Colombia, vive en el Ecuador. Y Restitución de Tierras ordena a otro de los reclamantes que reclame una cosa de que una persona supuestamente no la necesita. Si necesitara vivir en la región, pues estaría pendiente que no, que estoy reclamando, el señor reclama como que 7 o 8 hectáreas que le dan, cuando no tenía sino como 2 hectáreas era lo que tenía. De eso somos conocedores nosotros y damos fe de todo porque tengo 30 años aquí de estar en Tillabá y sabemos quiénes son y quiénes son los que han llegado a la región y quiénes somos los que hemos estado y estamos hasta ahora. Y entonces no entendemos cómo Restitución de presta para todas estas cosas. Una persona que ni siquiera vive en Colombia y está reclamando, haciéndole un daño a una persona, quitándole 7 hectáreas, que ¿de qué le van a servir a una persona que ni siquiera vive en Colombia? Y como para llenar un requisito, asignan a otra persona que también reclamante para que le maneje supuestamente los bienes o para que se haga cargo de lo mismo. Hay muchas personas que ya les dieron que un ganado, unos lo tienen a pastaje, otros en todo caso están haciendo es como un negocio a distancia. Porque allá de las personas, o sea, de lo que nosotros digamos que retornamos allí en Tillabá, no hay una sola persona retornada, no hay una sola persona, porque hay personas que aprovecharon digamos el contexto de la violencia que hubo para declararse que como víctimas, que tal, pero lo hicieron con el fin de conseguir los títulos de las tierras y eso lo consiguieron. Entonces ellos nunca se han salido de la región, ellos en la violencia, entonces se vinieron para acá, pero han ido a sus fincas, vienen, van a las fincas, estaban unos días, volvían y iban y así la han pasado de allá de la vereda aquí al pueblo, de la vereda del pueblo, y son los supuestos retornados, que son personas que las hemos visto todo el tiempo, las hemos visto en la región, nadie les ha quitado un metro de tierra, empezando pues que el ente que sea competente para esto, que investigue a ver quién es el opositor, por ejemplo, de la familia Perilla. No tienen opositores porque han sido dueños de sus cosas, nadie les ha invadido sus tierras. En el caso de la familia, por ejemplo, doña Elisa Pinto, ella allá tiene su tierra, allá la reclamó, allá le dieron su proyecto productivo, ya le dieron ganado, les entregaron la finca, pero son personas que de la región han salido, ahí las hemos visto siempre. Sí, encontraron fue en Restitución un medio para buscar una titulación de una posesión, de un baldío. Sí, ellos incluso, ellos mismos dicen que ellos lo hicieron y con el fin
de conseguir los títulos para la finca y que salieron con todos los juguetes, lo dicen antes. No, terrible, este tipo de cosas. A la Contraloría General de la República se le informó para que hiciera una investigación porque, según parece, cerca de 4.000 millones se ha gastado el Estado en este experimento que tiene grandes interrogantes, grandes cuestionamientos, el proceso de restitución de tierras de la vereda Tillabá en Puerto Gaitán. Estos funcionarios de la Contraloría, ¿sí hablaron con usted o qué sucedió? Pues ellos como que iban a hacer una visita, no sé, y como que al último fueron hasta Puerto Gaitán y de ahí no pasaron, y no logramos hablar con ellos, porque es que de todas maneras uno mira los errores, el detrimento patrimonial que están haciendo, porque por ejemplo, todos los que llaman ellos retornados, los reclamantes de esas tierras que en nuestro concepto, y viendo conociendo a toda la gente de la región, son personas que simplemente se lucraron para conseguir sus títulos de sus tierras, pero no son personas que hayan sido despojadas de su tierra porque siempre la han tenido. Uh-huh. En otro caso, por decir algo, nosotros no les conocimos de que por decir algo alguien le haya ocupado los terrenos a esa gente. Entonces, y ellos, por ejemplo, nosotros nos ha tocado ir a Bogotá, nos ha tocado salir aquí a Villado con nuestros cuerpos medios vendiendo ya que un becerrito, una cosa para uno hacer las diligencias, y ellos los llaman a de Bogotá a Villavicencio en avión, allá, hotel 5 estrellas en Bogotá, toda esa vaina, y nosotros como opositores hemos tenido que hacer las cosas a nuestros propios medios, apelando donde lo que no tenemos, ya quedamos, perdimos las tierras, perdimos lo que teníamos, vendiendo los animales para ir a contestar la demanda en restitución, que para ir a Bogotá. Allá tuvimos en el tribunal también, por nuestro cuerpo de medios tocó ir, en el tribunal de tierras, una reunión que se hizo allá también, y los tales retornados sí tienen todos los beneficios, les dan todo, y nosotros como personas que vivimos el conflicto y que aún lo estamos viviendo, no tenemos esas garantías. Correcto, eso deja un gran mensaje para los órganos superiores del Estado, aún el Congreso mismo, que ya hay versiones de interés de reformar la ley de víctimas porque se están presentando este tipo de injusticias. Queremos preguntar igualmente sobre la labor del Comité Departamental de Justicia Transicional, donde ha habido reuniones a nombre de la vereda Tillabá, de la problemática. Ustedes como víctimas, ¿los han llamado a ustedes, les han consultado su opinión, este Comité Departamental de Justicia Transicional? No, señor, en absoluto, pues a nosotros no sea a los reclamantes. Ellos sí, me imagino que ellos sí, porque los reclamantes son las personas que han contado con todo el apoyo del Estado. Pues no sé nosotros, lo que ellos nos dijeron que no íbamos a saber, no iban a haber ni vencedores ni vencidos, en nosotros no se ha reflejado absolutamente nada de eso. Al contrario, fuimos vencidos y seguimos siendo, nos ha tocado ingeniárnoslas de cualquier manera para sobrevivir allí todavía, y al menos sobrevivir hasta a esta etapa del proceso que llevamos. Sí, el objeto también de esta entrevista es poder mostrar a organismos de derechos humanos, aún a la cooperación internacional. Ya lo conoció la delegada de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá. Esperamos que la Unión Europea, también entiendo ha ido una ONG de derechos humanos de origen jesuita, para que haga visible la verdad de ustedes, que tiene mucho fundamento, y que tenga la entereza, el carácter, la rectitud los funcionarios públicos de restitución de tierras y otros niveles del Estado, de corregir sus errores y evitar más, como usted lo ha manifestado, la revictimización. ¿Qué le piden en este momento, digamos, al más alto nivel del Estado y organismos de control para que
se siga evitando este daño, a pesar de que ellos, Restitución de Tierras del Meta, anunció que las acciones las iba a hacer bajo la filosofía de acción sin daño. Sí, nosotros nos han hablado de la tal acción sin daño no, pero no nos han explicado ni siquiera a estas alturas, ya en 2 años que llevamos, no hemos tenido, por decir algo, una reunión, un taller, digamos, al menos para repararnos en la parte al menos psicológica. Por ejemplo, por lo que hemos tenido que enfrentar en las etapas judiciales que pasaron, y los fallos de los tribunales y las amenazas de que van para la calle, que si a las buenas, que a las malas, pero que toca sacarlos, que tienen que entregar los predios. Pero entonces para nosotros no hemos visto el gobierno por ningún lado nada que nos alivie, que digamos que vamos a tener la ayuda pues, de tal entidad, que vamos a tener la otra tal que nos van a colaborar, no hemos tenido absolutamente nada de eso. Sí, queda claro que hay que hacer correctivos de fondo en esta política de restitución de tierras en la vereda Tillabá, del municipio de Puerto Gaitán. Incoder, en un proceso de recuperación de baldíos indebidamente explotados en el municipio de Puerto Gaitán, también llegó, y curiosamente a víctimas también les exigía que aclararan cómo habían adquirido, cómo habían obtenido la posesión, como ese tipo de presión adicional de Incoder, en este caso, o de labor propia de la ley agraria, la ley 160 de 1994, ¿para qué les ha servido? Pues en absoluto para nada, porque no hemos visto ninguna resultado. Por ejemplo, ahora aparecieron con el cuento de que iba a haber una recuperación de baldíos, que tal, incluso por ejemplo lo que es la vereda, los kioscos, toda esa vaina, están aplicando como una extensión de dominio, como una recuperación de unas tierras que gente que las poseen hace 50 y hasta más años. Entonces llaman que la recuperación de baldíos. Entonces, por ejemplo, pues en ese caso de pronto aplica porque son familias que tienen 6.000, 7.000, hasta 8.000 hectáreas y ahí para arriba. Pero en el caso de Tillabá, pues no la miramos que como que aplique, porque empezando que allí la cartografía de que han hecho es o sea, hasta donde la reforma agraria que han llamado ellos, es que el campesino en esta parte de donde nosotros estamos tiene derecho a 1.800 hectáreas. Y en el caso de Tillabá, en los 21 fallos que hay, no hay una UAC. O sea, no hay, o sea, porque son predios de 50, de 30, de 20, de 10 hectáreas. En esas 21 fallos que hay, no hay una UAC, que son 1.800 hectáreas, no la hay. Sí, genera preguntas obvias. Sí, preguntas obvias. ¿Qué desgaste del Estado persiguiendo a campesinos y víctimas que tienen 10, 20, 30 hectáreas cuando grandes extensiones de tierra no se ha centrado su interés por allá? Pero además se supo que Incoder en el año 2012 recuperó 20.000 hectáreas de la hacienda del Carmen, ahí muy cerca de Tillabá, y no se ha conocido ningún programa de entrega o de titulación de ese gran baldío recuperado a campesinos. ¿O ustedes han conocido alguna oferta del Estado, de Incoder, para que pues sean compensados también allá? No, nosotros simplemente conocimos los rumores de que habían recuperado 20.000 hectáreas en el Carmen y algo por ahí más cerquita, pero no sabemos si están en manos del Estado o habrá, que nosotros sepamos, no ha habido ningún programa agrario ni nada de eso en esa región. Bien, don Pedro, ustedes, su familia, entiendo, su señora también han recibido pues obviamente una carga psicológica muy fuerte, y en varias ocasiones he escuchado que le han solicitado esa especial atención humanitaria y psicológica. ¿Qué le pediría al Procurador General de la Nación, a la misma Corte Constitucional, si lo consideran, dada su condición de desplazados, de víctimas,
que, por ejemplo, cree una comisión especial de verificación del proceso de restitución de tierras en Tillabá? Sí, eso fuera una cosa que sería un aliciente para los que estamos en este proceso, porque la Contraloría ni nadie, ni la unidad de víctimas, ni nada, no hemos visto ningún programa como dije anterior, para reparar al menos la parte psicológica, la moral o sea, lo que hemos tenido que sufrir en el proceso de restitución y lo que se ha sufrido antes, que está bien que fuera que hubiéramos vivido en una zona de que, digamos que no se vio nunca nada, pero todo el día a día de Tillabá en estos 30 años que llevo, siempre ha sido lo constante. O sea, latentes las necesidades, el contexto de violencia, pues ahí está latente, porque lo que se vivió en el 20 de marzo, pues no fue nada, no digamos que es un aliciente, sino al contrario, una cosa que como que miramos más a volver a encrudecerse nuestra situación en la región. Sí, el conflicto Sí, sigue vivo vivo. y estamos hablando, o se escucha entidades del Estado hablar de posconflicto, cuando la garantía de los derechos humanos de ustedes como víctimas y campesinos todavía no está aclarado. Sí, porque mirando, pues hay el posconflicto que llaman ellos y toda esa vaina, eso está latente, porque ahí vemos, por ejemplo, lo que pasó ahorita. Ahí hubieron muertos,